la Biblia hay mucha simbología, mucha simbología. Me gusta mucho leer y interpretar el tema de la simbología en la Biblia. Y a muchos profetas en el Antiguo Testamento Dios les hablaba mostrando visiones o le llevaban a ciertos lugares donde sucedían cosas y de acuerdo a lo que estaba sucediendo era la palabra de Dios. Yo quiero que estén pendientes de todo lo que va a pasar en este tiempo. No solo lo que voy a decir, sino lo que está sucediendo acá. Si alcanzan a ver, si no, ahora vamos a ver la hora antes de Tucumán, que podamos disfrutar de saber que Dios quiere hablar a nuestros corazones. Quiero que me acompañen a Salmos 51:16. Dice la palabra de Dios: tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazas un corazón arrepentido y quebrantado de Dios. Y quiero hablar del quebrantamiento. Y titulado esta palabra, punto de quiebre, el propósito del quebrantamiento. Quebrantar, como significado bíblico, dice, es humillar el corazón en sentido de hacerlo más humilde, más sumiso, más manso y receptivo a la voluntad de Dios. Su significado está asociado con la palabra restauración. Quebrantamiento es ser roto. Si no somos quebrantados, no podemos recibir lo mejor de Dios. El quebrantamiento produce dependencia de Dios. El quebrantamiento mueve el corazón de Dios. Si recordamos la historia de Jonás, cuando él fue enviado a Nínive, ¿por qué dio rabia a Jonás? Porque decía, porque yo sé que si ellos se arrepienten, tú lo vas a perdonar y no se va a cumplir la profecía. Y eso me habla de un Dios que cuando ve corazones contritos, ve corazones que se humillan, pueden provocar que el cielo tome una nueva decisión. En todos esos momentos, en todas esas circunstancias donde hemos sido quebrantados, y quiero que pensemos en eso, porque a veces es bueno tenerlo presente. Porque eso que te ha quebrantado en un tiempo, hoy puedes comprobar que Dios estuvo contigo porque lo has superado. Pero también esas cosas que estamos viviendo, que de pronto en este presente estamos siendo quebrantados, estamos viviendo momentos difíciles, hacen parte de un propósito mayor. Y es sacar lo mejor de nosotros. Y es que Dios muestre su gloria en medio de cualquier circunstancia. Dios no provoca el sufrimiento. Y eso es algo que quiero dejar claro. No estoy de acuerdo con que Dios, no por castigo de Dios está viviendo eso. Dios no provoca el sufrimiento. Pero Él sí permite que a veces suframos para que entendamos un propósito mayor y para sacar algo mejor de nosotros. La Biblia no te da ninguna promesa que dice nunca van a sufrir. No lo dice la Biblia. No lo dice. Pero Él sí promete que va a estar con nosotros en medio de esos sufrimientos. Dios permite que la iglesia sufra porque nosotros tenemos que entender las mismas heridas que tuvo Jesús. Y con esas mismas heridas vamos a entender al perdido. Y con esas mismas heridas vamos a decir, es que nosotros también hemos sufrido, nosotros también hemos pasado un momento de dolor. Y aunque no sea una palabra que diga, bueno, tú vas a estar ánimo, voy a hacer esto con mucha fe, con mucha esperanza, sino que ser más consciente en los momentos difíciles. Y es que el sufrimiento es necesario. ¿Cuántos han tenido momentos de dolor? Y muchos no los hemos callado, los hemos guardado para nosotros. Pero Dios, en medio de todos esos momentos, en medio de todos esos procesos, ha estado con nosotros. Porque Él es fiel. El sufrimiento siempre transforma el corazón, siempre. Puede que lo endurezca o puede que lo embellezca, pero siempre causa un cambio. O sea, a veces cuando todo está tranquilo y viene ese momento difícil, algunas personas la decisión que toman o como mecanismo de defensa lo que hacen es cerrar el corazón. Decir, a mí no me hieren más, no me traicionan más. Entonces cerramos el corazón y no entregamos. Pero otras personas las hace más sensibles a entender que así como tú has sufrido, como tú has sentido momentos de dolor, otra persona también lo está haciendo. Otra persona también lo está pasando y puedes entenderlo y puedes ayudarlo. Y es que Dios tiene un propósito con cada momento de dolor que hemos vivido. Con los que hemos vivido y con los que vamos a vivir.
Porque aunque no sea una noticia de la que nos gusta escuchar, vamos a tener momentos de quebrantamiento. Porque hacen parte de un proceso. Y eso leía en un libro que decía la gracia dolorosa, una gracia que duele. Y es que Dios a veces permite el sufrimiento, permite nuestras lágrimas, no por juicio de Dios, sino por simple gracia. Es gracia de Dios que por medio del quebrantamiento podamos adquirir un profundo sentido de nuestra condición. Cuando nos quebrantamos reconocemos nuestra condición, reconocemos nuestro pecado. Y también reconocemos nuestra necesidad y nuestra dependencia de Dios. El quebrantamiento es gracia de Dios. Es una gracia que duele, pero es gracia que purifica. Es gracia que nos muestra la verdad. Es gracia que trae esperanza y un deleite más profundo en Cristo. Y quiero compartir lo que Dios entregaba en mi corazón con esta palabra. Y tomaba en la Biblia varios ejemplos de quebrantamiento. Y con eso quiero basarme en que cada quebrantamiento que nosotros vivimos tiene un propósito. El primer propósito que quiero decirles es que el quebrantamiento produce adoración. Quiero que me acompañen a Lucas, capítulo 7, versículo 36. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Este pasaje siempre, y a los que le aman la adoración, siempre ha sido un referente. Y Jesús mismo lo dijo, de esta mujer se va a hablar. Ejemplo de adoración, la mujer que quiebra el frasco. Pero es que lo que hace esa mujer no es simplemente quebrar un frasco, porque la palabra dice el frasco era muy costoso, el perfume era muy costoso. No. Ese quebrar el frasco era quebrar su mismo corazón y derramarlo delante de Jesús. Y es que no hay momento de dolor donde nuestro corazón no se quiebre. Pero ¿qué hacemos con ese quebrantamiento? O es una queja por todo lo que vivimos o se convierte en adoración a Dios. Miren, no hay lágrima que no hayamos derramado que Dios no la haya tenido en cuenta. No hay momento de sufrimiento que nosotros hayamos pasado que Dios no la haya tenido en cuenta. Porque Él ha estado con nosotros y Él nos entiende. ¿Sabes por qué son las heridas de Jesús? Para decirnos, iglesia, yo te entiendo. Yo también lo he pasado. A mí también me traicionaron. A mí también me hirieron. A mí también me dejaron solo. Es el mismo Jesús que te está diciendo, yo te entiendo. Pero hace parte del proceso que vivas esos momentos de sufrimiento. El acto de la mujer dejó una huella en la humanidad, pero dejó una marca en el corazón de Jesús y eso fue lo más importante. El quebrantamiento deja una marca en el corazón de Jesús, pero crea crítica en los que están alrededor. Y yo siempre que pienso en esa mujer, yo digo, una mujer bastante arriesgada. ¿Y en qué punto de su vida estaba? Porque no cualquiera entra a una casa que no es su casa, con la reputación que decía, porque ¿qué se comentaba? La mujer pecadora. Y entra a esa casa y es capaz de quebrar un frasco y humillarse. Yo me imagino que esa mujer entraba como medio agachada, medio buscando los pies del maestro, sin importarle que los otros lo iban a criticar. Y eso dejó una marca en el corazón de Jesús. Mientras el dueño de la casa, mirando a una pecadora, Jesús estaba mirando un corazón quebrantado, una adoradora. El dueño de la casa estaba mirando, estaba diciendo, ¿cómo Jesús se deja tocar por esa mujer? No sabe la fama que tiene. Y Jesús estaba diciendo, ojalá todos fueran como ella. Los demás que estaban ahí, porque no solo el dueño de la casa, dijeron, eso era un desperdicio, vamos a darlo a los pobres. Y para Jesús fue una muestra de amor. Dice que ella lo preparó para su sepultura. O sea, el significado tan importante que tuvo ese acto de adoración de esa mujer. Y fue un quebrantamiento. Y aquí lo importante no es el frasco. A pesar de que era muy caro. Que era muy genuino para esa época. Era algo que no cualquiera lo podía tener. Lo importante fue la adoración de esa mujer. Fueron las lágrimas de esa mujer. Quien se humilló a los pies de Jesús y pudo ofrecerse.
¿Cuál fue el punto de quiebre? ¿Qué la motivó a ella? ¿Por qué ese instante? ¿Por qué ese momento? ¿Por qué no esperar otra circunstancia? ¿Por qué exponerse a ser criticada por los demás? ¿Y sabes qué pasa con muchos cuando estamos en tiempos de adoración o estamos buscando el tema de adoración? Que no nos damos porque pensamos mucho qué van a decir de mí. ¿Qué pensarán si yo hago esto? Entonces cuidamos más la reputación, el frasco. Queremos que el frasco se vea bien, que mi imagen se vea bien. Yo no puedo perder la compostura. Yo no puedo que me critiquen por hacer algo que no es común hacer. Lo que estaba haciendo esa mujer era totalmente fuera de lo normal. Mira, el tema en la cultura de tapar su cabello, y ella dice que con sus cabellos secaba los pies de Jesús. O sea, estaba rompiendo las reglas de la época. Simplemente porque quería mostrar adoración. Y algo importante es que en uno de los evangelios, cuando mencionan esta escena, esta parte de la adoración de la mujer, dice que la casa se llenó de aquel perfume. La adoración tiene como la fragancia, se habla cuando hay adoración hay fragancia, hay aroma. Y es que no va a haber aroma si no se quiebra el frasco. No va a haber fragancia de adoración si no se quiebra algo en nosotros. No va a haber fragancia, ese perfume para Jesús si en nosotros no hay un quebrantamiento antes. Miren que a Judas lo movió lo material, es un desperdicio. A los que estaban ahí criticaron el tema de la mujer, pero a Jesús le marcó el corazón. Jesús le movió las lágrimas. Ella entró humillada a los pies de Jesús. Y es bueno que nosotros dejemos de querer ser reconocido por la belleza del frasco, de la apariencia. Porque mi servicio se vea bien, porque mi trabajo se vea bien. Sino que comencemos a entender que hay momentos de quebrantarse y de romper con toda la rutina para darle una adoración auténtica a Jesús. Que hay momentos donde tienes que romper el protocolo de la adoración, en la rutina de la adoración. Y en nosotros tiene que nacer eso y no se puede perder nunca. Nosotros somos adoradores. Por eso Dios a veces permite quebrantarnos, porque a muchos ya el corazón lo tenemos duro. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste en la presencia de Dios, que de verdad dijiste, aquí me entrego todo, me rindo todo? ¿Cuándo fue la última vez que tu adoración no se centró en pedirle algo a Dios, sino en descansar y decir cuánto amo la presencia de Dios? Y un consejo, en momentos de dolor, en momentos de sufrimiento, la adoración te va a blindar el corazón. Porque yo puedo decidir quejarme por mi dolor, odiar a las personas que me hirieron, pero si yo comienzo a adorar en medio de ese sufrimiento, el enfoque cambia. Ya no estoy pensando en lo que me duele, en cuánto daño me hicieron. Estoy pensando en que eso está provocando un perfume que le agrada a Dios. Y puedo dar más de mí. El segundo propósito que veía en la palabra es que el quebrantamiento produce frutos. En Juan 12:24 dice, les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Los que aman su vida en este mundo la perderán. Los que no le dan importancia a su vida en este mundo la conservarán por toda la eternidad. Y es que el dar fruto está conectado en los procesos de quebrantamiento. Si la semilla no es enterrada, es imposible que esa semilla, esa cáscara se reviente y comience a dar vida. La semilla dentro de sí tiene vida, pero no se va a producir estando en mi mano. Tiene que tener un proceso de quebrantamiento, un proceso de muerte. Por eso la palabra de Dios dice, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Sabes por qué a veces Dios permite que quebrantarnos? Para probar quiénes son discípulos y quiénes no. ¿Sabes qué es negarte a sí mismo? Morir todos los días. Morir a mis deseos, morir a mis sueños, morir a lo que yo quiero, simplemente para que se produzca más vida. Y los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Tú puedes tener un proyecto, pero si te aferras tanto a ese proyecto, te vas a perder del sueño que Dios tiene con tu vida.
Por eso es importante que cuando Dios quiera que permita quebrantarnos, cuando pasemos procesos de quebrantamiento, veamos qué fruto vamos a dar, qué tipo de fruto estamos entregando. Negarse a enterrar la semilla a fin de evitar su muerte implica que serán privados de una gran cosecha. Debemos hacer morir muchas cosas en nosotros. Para que el Espíritu se establezca en nuestra vida, para que se manifieste el Espíritu Santo, hay que hacer morir las obras de la carne. Y esa es nuestra responsabilidad. Y diariamente, porque es que eso no es de, yo tomé la decisión de que hoy muero a todas las obras de la carne. No, porque mañana vas a tener una prueba donde tienes que volver a decir, muero a la obra de la carne. Muero a ese deseo que no le agrada a Dios, para que pueda dar frutos. El tercer propósito que veía en el quebrantamiento está en Jueces 7:15. Dice que el quebrantamiento permite que brille la luz de Dios. Dice así la palabra de Dios: cuando Gedeón oyó el sueño y la interpretación, se inclinó en adoración ante el Señor. Luego regresó al campamento israelita y gritó: levántense, porque el Señor les ha dado la victoria sobre multitudes madianitas. Así que dividió a los 300 hombres en 3 grupos y le dio a cada hombre un cuerno de carnero, una vasija de barro y una antorcha adentro. ¿Qué les entregó? Un cuerno de carnero, una vasija de barro y una antorcha adentro de la vasija. Claudia, tú lo comentaste en una alabanza, en un tiempo de que estábamos cantando acá, y yo me quedé con esa imagen. Y yo dije, no sé si lo había leído, pero me despertó algo y decía, ¿por qué Gedeón manda que la antorcha esté dentro de la vasija? Iban a una guerra y no tenían instrumentos de guerra. Ahí no había espada, ahí no había lanzas, no. Era un cuerno, como una trompeta, un cántaro y una antorcha metida dentro del cántaro. Después les dijo, fíjense en mí, cuando yo llegue al límite del campamento, hagan lo mismo que yo. En cuanto a los que están conmigo, toquemos los cuernos de carnero, ustedes también toquen sus cuernos alrededor de todo el campamento y griten por el Señor y por Gedeón. Fue apenas pasada la medianoche, después del cambio de guardia, cuando Gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron al límite del campamento madianita. Entonces, de un momento a otro, tocaron los cuernos de carnero y rompieron las vasijas de barro. ¿Qué pasó? Tocaron los cuernos de carnero y rompieron las vasijas de barro. Enseguida los 3 grupos tocaron los cuernos y rompieron las vasijas. Con la mano izquierda sostenían la antorcha ardiente y con la mano derecha llevaban el cuerno. Y todos gritaban, una espada por el Señor y también por Gedeón. Y esta historia no comienza ahí. Gedeón tenía miles para ese combate. Pero Dios le había dicho algo, no, es que no vas a ir con miles, porque es que esa victoria no se la van a atribuir ustedes. Esa victoria va a ser mía. El campamento de Madián era muy grande y Dios solo le permitió a Gedeón ir con 300 hombres. Con 300 hombres que no tenían espada. Armas de guerra no tenían. Tenían un cuerno de carnero, tenían un cántaro y una antorcha adentro. ¿Y cuál fue el resultado? Ellos vencieron a Madián. Luego que el cántaro, luego que la vasija fue quebrada. ¿Sabes por qué muchas veces la luz de Jesús no está resplandeciendo en nosotros? Porque es que estamos concentrados en esa vasija y no queremos que se quiebre. No la toquen, déjenla quieta. Pero para que haya una victoria, para que podamos vencer ese enemigo, lo que Madián representa es todo lo que impide fluir el poder de Dios. Lo que Madián representa es todo lo que impide que la luz de Dios se refleje en nuestros corazones. Hay que quebrar para que salga la luz. ¿Por qué Dios permite quebrantarnos a veces? Porque Él necesita salir esa luz. Dice que la iglesia tiene que ser luminares en este mundo, faros de luz. Y si estamos todo el tiempo pensando en el recipiente, en el frasco, en la vasija, y no dejamos que salga esa luz, es imposible cumplir nuestro propósito. Por eso Dios tiene un propósito con el sufrimiento, con el dolor, porque eso nos quebranta y deja que la luz de Jesús resplandezca. ¿Qué cosas debemos quebrar? ¿Qué cosas en nuestra vida no hacen parte de nuestro diseño?
de nuestro propósito? ¿Qué cosas hay que romper para que salga la luz de Jesús? Si estás siendo quebrantado, es porque estás a punto de manifestar un tesoro de Dios. Si el cántaro se quiebra, el fuego de Dios resplandece en tu vida y serás como un faro de luz para otro. El cuarto punto y el cuarto propósito que tomaba el quebrantamiento es que el quebrantamiento moldea la imagen de Dios, la imagen de Jesús en nuestra vida. Y creo que todos hemos escuchado y la hemos visto de pronto en video, no sé si alguno ha tenido la oportunidad de ir hasta allá y ver la estatua, la escultura de David, el David de Miguel Ángel, una de las esculturas como más asombrosas que se han hecho, se hizo en la época del Renacimiento. La historia de la escultura, estaba leyendo, dice que Miguel Ángel tenía un ayudante, dice hay un bloque de mármol que lo tiene está guardado, está ahí tirado en el patio de un escultor. El escultor lo había pedido para hacer también, sí, un diseño, una escultura, sin embargo, él como cuando comenzó a tallar, quebró parte de ese bloque de mármol. Cuando Miguel Ángel y el ayudante llegan, el ayudante dice, no, ese bloque ya no sirve, dice que tenía moho, que estaba sucio, él tenía quebrado donde fue tallado en un principio, pero Miguel Ángel dice, yo veo un David en ese mármol. Y quiero leer una de las palabras que decía el autor donde leí esto. Miguel Ángel dijo, escarbar la piedra hasta encontrar su verdadera forma, cincelar el mármol a golpe de martillo hasta que brotara de su interior la vida misma, la perfección. David ya estaba dentro de ese bloque. Yo tan solo quité con el martillo lo que sobraba. Y a mí esto me llenó el corazón porque decía, así es Dios. ¿Cuántos saben que son obras maestras de Dios? Y tal vez para otras personas hacemos como el ayudante, es que ese bloque está como viejo, ese bloque está como medio quebrado. Pero Dios, que es el escultor de escultores, el que diseña las mejores obras maestras, que te diseñó a ti y a mí, dice que adentro de ese bloque ahí hay un David. Dentro de ese bloque hay una gran escultura, hay una gran obra de arte. Lo que Dios hace muchas veces es con el martillo comenzar a cincelar, a quitar eso que sobra, que no permite que tengamos y mostremos eso que Dios ha diseñado para nuestras vidas. Por eso Dios permite el quebrantamiento, porque es como un cincel dándole forma. Yo no entiendo el dolor, muchas veces no lo entiendo, pero sí sé que Dios tiene un propósito y me está tallando y me está esculpiendo y me está dando la forma que Él quiere, por la cual me diseñó. En Jeremías 18:1 dice, el Señor le dio otro mensaje a Jeremías, baja al taller del alfarero y allí te hablaré. Así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno. Quiero que miren esto, no sé si se alcanza a ver bien. Se está diseñando una vasija. Pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba. Así que la aplastó y comenzó de nuevo. Después el Señor me dio este mensaje. Oh Israel, ¿no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos. Cuando se trabaja el barro, es importante, bueno, esto es una taza de agua, es importante que el barro sea moldeado con el agua, se suavice. Y buscaba un pasaje que me confirmara por qué la simbología de todo el tema del agua, el torno, el horno. Y dice en Ezequiel 36:25, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Sabes cuál es esa agua que limpia? Está en la palabra. Mientras nosotros cumplamos la palabra, obedezcamos la palabra, es Dios quitando las impurezas. Es Dios quitando lo que sobra. Es Dios tallando esa piedrecita que no deja que se moldee el barro.
Pero tenemos que estar todo el día, todo el tiempo recibiendo de esa agua que limpia, esa agua que le da forma a este barro. Hablaba también de un horno. En Isaías 48:10 dice, te he refinado, pero no como se refina la plata. Más bien te he refinado en el horno del sufrimiento. Suena fuerte. Pero ¿sabes por qué has vivido momentos de dolor y de sufrimiento? Porque Dios te estaba refinando. No como la plata, estamos hablando del oro. El fuego es mayor. Ese horno tiene que estar encendido para que el oro, la pureza del oro se pueda comprobar. Te rescataré por amor de mí, sí, por amor de mí mismo. No permitiré que se manche mi reputación, ni compartiré mi gloria con los ídolos. Y es que en ese horno es el mismo Dios trabajando en nuestra vida. Él no permite que nadie más lo haga. Él mismo trabajando en nuestra vida. ¿Es doloroso? Sí, pero da los mejores resultados. Da la pureza. Llega al grado de pureza que se requiere. Debemos creer que lo que Dios está haciendo en nuestras vidas es una obra maravillosa, una obra maestra. Dios no desecha las vasijas, Él vuelve a iniciar cuantas veces sea necesario. Y eso para mí es, porque Dios conmigo ha iniciado muchas veces, muchas. Y sé que seguirá haciéndolo. Conmigo le ha tocado fuerte, pero sigue dándole. Y así como estoy yo, creo que hay muchos aquí. Y Él sigue trabajando, moldeando, cuantas veces sea necesario. Él no se va a cansar de ti ni se va a cansar de mí. Y va a sacar la mejor obra. Y yo confío en eso. Y confío en que ustedes también. Que nunca permitamos decirle a Dios, ya yo no quiero que trabajes en mi vida. No. Que siga moldeando, que siga trabajando, que suframos, que hay momentos más difíciles, que hay días más fuertes, que hay circunstancias que decimos, esto no lo vamos a superar. Pero eso va a provocar que resplandezca la luz de Jesús. Eso va a provocar que ese barro comience a ser moldeado en Él. Y el último elemento que quería mencionar en esto es el barro. Pensaba, ¿por qué el barro? Porque Dios formó al hombre del barro. Y es que el barro es un material frágil, es fácil de romper. En la Biblia hay muchos hombres de Dios y todos tuvieron momentos de sufrimiento, todos. No hay uno que haya pasado en blanco, invicto, no, todos. Y eso me habla que Dios tiene un propósito con el sufrimiento, tiene un propósito con el quebrantamiento. Pero ¿sabes por qué Dios los usó tanto? Porque ellos reconocieron el tesoro que llevaban dentro. En 2 Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Sabes por qué es el barro? Porque es que esto en sí no llama tanto la atención. Es sencillo, es fácil de conseguir. Pero lo que lleva dentro el barro, ¿qué es lo que está diciendo? Tenemos tesoros en vasijas de barro, es decir, en nosotros tenemos un tesoro y es el poder de Dios. Es decir, que todo lo que suceda es para darle la gloria y la excelencia a Dios. No va a ser en mis fuerzas, no va a ser en mi autosuficiencia, no va a ser en lo que yo sea capaz de hacer, sino en lo que Dios ha depositado en mí, que yo voy a lograr. Dice, continúa el versículo, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, eso es el barro. Mas no angustiado, eso es el tesoro que llevo dentro. En apuros, me habla del barro. Mas no desesperado, el tesoro que llevo dentro. Perseguidos, el barro. Mas no desamparados, el tesoro que porto dentro. Derribados, el barro a veces está derribado, está destruido, está que no puede seguir. Pero no destruidos, el tesoro que cargo dentro. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Lo que Dios depositó en tu vida y en mi vida, lo que está dentro de nosotros, es lo que nos hace cristianos, porque tenemos a Dios dentro de nosotros. El poder de Dios se manifiesta dentro de nosotros. Que el barro se va a cansar, sí. Que el barro va a fallar, sí. Y eso también es importante que lo tengamos en cuenta. Dios ha levantado grandes hombres de Dios. Levantado personas que uno dice, Dios los ha usado.
Y creemos que son personas que tienen que ser de hierro, que no sientan, que no sufran, que no sean vulnerables. Y no es así. ¿Sabes por qué Dios escogió el barro? Porque Él sabe que ese hombre que de pronto en este momento está siendo usado por Dios, en algún momento va a flaquear. O ese hombre que se levanta de pronto a predicar, llega a su casa a llorar porque no sabe qué hacer. Eso es el barro. Pero lo importante es lo que cargo dentro. Lo importante de pronto lo que la gente no conoce. Esos momentos de lucha, esos momentos de fragilidad, esos momentos donde el barro hace esto, se quiebra. Donde ya dice, se quebró, no hay más. Ahí es donde viene el poder de Dios y levanta. Ahí es donde viene el poder de Dios y te dice, sí vas a poder, sí puedes hacer. Y vuelve a empezar. Y vuelve a empezar. Y vuelve a empezar. Es por esto que me deleito en mis debilidades, en los insultos, en las privaciones, persecuciones, dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, el barro, entonces soy fuerte, el tesoro que cargo dentro. Y es que ninguno vamos a quedar quebrados, ninguno vamos a quedar desamparados. Porque cargamos un tesoro donde el alfarero va a seguir moldeando, donde el alfarero va a seguir trabajando hasta sacar la mejor forma de nosotros. El barro muestra la imperfección, pero el tesoro la perfección. Es decir, yo voy a mostrar la perfección de Dios a través de lo imperfecto que soy. Y por eso me glorío en mis debilidades. Y por eso le doy gracias a Dios por mis debilidades. Porque en esas debilidades, en eso que no soy perfecto, voy a dar testimonio de que yo sí creo y tengo un Dios perfecto que vive en mí. El barro puede cometer errores, pero hay un tesoro que carga dentro que va a restaurarlo y va a transformarlo. Vamos a vivir momentos de sufrimiento. Vamos a vivir momentos de quebranto. Pero un alfarero que va a seguir moldeando, que va a seguir trabajando, que va a seguir sanando. Cuando hacen una operación a corazón abierto para sanar, eso lo leí en un libro y me gustó mucho y quería compartirlo. Lo primero que hace el médico es herir. Él tiene que abrir. ¿Sabes que Dios para sanar nuestros corazones a veces permite que seamos heridos? Para encontrar ahí esa debilidad, esa falencia, eso que no nos deja avanzar. Y comenzar después a restaurar, a sanar. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Porque quiere sanar nuestro corazón. Porque muchos hemos tenido corazón de piedra, nos hemos endurecido ante las situaciones de la vida. Y decimos, a mí nadie me hace daño, a mí no me la vuelven a hacer, a mí nadie me traiciona. Y Dios está buscando es un barro frágil, que sienta, que también se duela, pero que sea consciente que carga un tesoro y un depósito de Dios muy grande. Y que Dios tiene propósito con cada quebrantamiento, con cada sufrimiento. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por el dolor? Bueno, dijeron amén muy rápido. Pero no es fácil darle gracias a Dios en medio del dolor. Y si estás viviendo momentos difíciles, de sufrimiento, comencemos a agradecer. Comencemos a dar esa adoración que Dios está pidiendo. Que Dios está demandando una adoración genuina. Comencemos a dejar que se vea la luz de Jesús. Que de pronto en nuestra fuerza estamos así como se ve esto. Pero cargamos dentro un depósito de Dios que no se acaba, que no se quiebra, que no se rompe. Sino que aprovecha ese momento para comenzar a salir, para comenzar a mostrar. Que Dios nos llamó a ser luminares, a ser faros de luz. La iglesia está llamada a hacer eso. Somos una iglesia de barro, pero tenemos un tesoro que no lo quiebra nadie, que no lo acaba nadie. ¿Cuántos momentos no ha tenido la iglesia? Momentos difíciles. ¿Cuántos momentos ustedes como familia no han tenido? Momentos difíciles, pero hoy estamos aquí porque cargamos un tesoro dentro. Y yo quiero que, para cerrar, quiero leer este versículo en 2 Corintios 6, desde el versículo 8. Servimos a Dios
ya sea que la gente nos honre o nos desprecie, sea que nos calumnien o nos elogie. Somos sinceros, pero nos llaman impostores. Nos ignoran aun cuando somos bien conocidos. Vivimos al borde de la muerte, pero aún seguimos con vida. Nos han golpeado, pero no matado. Hay dolor en nuestro corazón. Volvemos al barro, pero siempre tenemos alegría. En medio del dolor podemos estar alegres, sí. ¿Por qué? Por el tesoro que cargamos dentro. Somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros. No poseemos nada, sin embargo, lo tenemos todo. No poseemos nada, sin embargo, lo tenemos todo, porque lo tenemos a Él. Tú y yo cargamos dentro de nosotros el poder de Dios. Así que en momentos que nos sintamos que no podemos más, le digo, sí vas a poder. Sí vas a poder, porque cargas un tesoro. Porque cargas el mismo poder de Dios que te va a levantar y te va a restaurar. Y yo quiero que aprovechemos este tiempo para reconocer delante de Dios todos esos momentos que en vez de producir eso que Dios quería en nosotros, nos hemos intentado alejar o endurecido nuestro corazón. Y que en medio, si quieren ponerse de pie, estar sentados, sea unos minutos simplemente para reconocer y agradecer a Dios por todos esos momentos difíciles que hemos tenido. Para aprender a agradecer a Dios en medio de los días no tan buenos. Para que resplandezca esa luz de Jesús en nosotros.